Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta ahí. Ocupe sus lugares, por favor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que para nadie es falta de conocimiento que la venida de nuestro Señor está cerca, hermanos. Eso estamos seguros viendo por diferentes señales a los cuales el mismo Señor hizo referencia de los que antecederían en cuanto a su regreso, hermanos. Y Él mismo hace una referencia muy importante aquí, hermanos. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Porque gloria al Señor Jesús, les preguntaron, hermanos, cuánto iban a hacer esas cosas, qué señales habrán. Gloria al Señor. Aquellos querían una señal para saber cuánto llegaría el tiempo en la cual nuestro Señor Jesucristo regresaría, hermanos. Y el Señor lo dijo de una manera muy clara, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Que por cierto, hermanos, podemos hablar de las muchas otras señales, de las guerras, de los terremotos, de la persecución y todas esas cosas como el hambre, la peste y todo eso son señales. Pero también, hermanos, estas señales muchas veces se pasa por alto, hermanos. Esta señal a la cual el Señor hizo referencia, poco se toca. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces se pasa por alto. Está bien mirar las otras señales, pero también es una señal muy importante que está en la palabra de nuestro Señor Jesús. Aleluya. ¿Y cuál es esa señal, hermanos? La señal de que hay un gran peligro, hermanos, en cuanto al engaño. Gloria al Señor Jesús. ¿Están oyendo, hermanos? Esa señal no es cualquier cosa. Y esa señal, por cierto, también no es para el inconverso. No, hermanos, es para el que conoce la palabra de Dios, para el que dice caminar con el Señor. Entonces, estas señales hay que alertarnos, hay que parar antenas para ver y entender qué es lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, nadie. Gloria al Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el engaño, hermanos, viene a través de una gran sutileza, hermanos. El engaño en sí nunca se va a presentar como un engaño, como una mentira delante de usted, hermanos. El engaño siempre vendrá como disfrazado de la verdad, hermanos. ¿Para qué, hermanos? A fin de que muchos le crean en esa mentira, hermanos. Que por cierto, si nosotros recordamos, hermanos, ese fue una de las partes de la astucia de la serpiente, hermanos, que usó para poder engañar a Eva, hermanos. Mezcló la mentira con la verdad. Ahora el Señor Jesús hace advertencia, hermanos: mirad que nadie os engañe. Gloria al Señor. Y esto está diciendo, hermanos, gloria al Señor Jesús. También un mensaje dirigido para cada uno, hermanos. Mirad que nadie, porque no dijo miren que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe. A su nombre. Un mensaje muy, muy particular para cada uno, hermanos. Y entonces aquí es donde nosotros debemos entender. Y alguien pudiera decir: hermano, pero pues yo tengo tiempo caminando, yo conozco, yo entiendo. Sí, hermano, pero la palabra nos advierte. Gloria al Señor Jesús, aleluya. ¿Y por qué razón? Porque dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos, no pocos. Gloria al Señor Jesús. Y usted podrá decir: no, hermano, eso es fácil de distinguir
que alguien se haga pasar el Cristo, yo ya no le creo porque ya sé que el Señor ya vino una ocasión. Alguien pudiera tener esa mentalidad, hermanos, pero el engaño, lo que el Señor hace énfasis aquí, hermanos, que si es bien es cierto, hay muchos locos que se autoproclaman que son el Cristo, que son el Mesías y que cuanta cosa, hermanos, tanto como hombres y mujeres, usurpadores, y que por cierto, también hay una buena cantidad de personas que le siguen, que le creen. Pero no es tanto ese punto, hermanos, gloria al Señor. En sí, solamente veamos el engaño en su sentido general, hermanos, gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Que tengamos en cuenta que si el Señor está a las puertas también, hermanos, el engaño sin duda, hermanos, se va a aumentar. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque al enemigo le conviene, le facilita, hermanos, tener dominado a una gran multitud que esté bajo un engaño, hermanos, gloria al Señor Jesús. A su nombre. Sí, hermano, porque hay quienes, hermanos, dicen, no, pues yo creo en Dios, yo amo a Dios, sí, pero muchos están bajo un engaño y no se han dado cuenta, hermanos. Un engaño en la cual ciegamente creen y dicen, no, pero si también toma de la palabra, pero también si habla de la palabra, también habla de lo mismo. Y muchos también dicen, somos más de lo mismo. Gloria al Señor Jesús. Pero veamos conforme a la palabra, si somos más de lo mismo, hay una gran diferencia. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Porque, hermanos, gloria al Señor Jesús. También los que practican, hermanos, la falsedad tienen una habilidad, hermanos, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Veamos esta parte, gloria al Señor Jesús. Este es el primer punto que el Señor hizo énfasis, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a cuántos, y a muchos engañarán. Aquí básicamente hace referencia en cuanto al Mesías, al falso Mesías, ¿verdad, hermanos? Pero ahora, si brincamos un poquito en el versículo 24, hermanos, dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Miren, ahora pongan atención aquí, hermanos. Ahora ya no solamente habla en cuanto al falso Mesías o al falso Cristo, sino ahora también ya hizo un señalamiento en cuanto a los falsos profetas. A su nombre. Y ahora usted dirá, pues yo no creo en esos falsos profetas. No necesariamente que alguien pueda tener un título de profeta para que sea falso, hermanos. Basta con que se haya desviado de la verdad. Basta con que ha expuesto la palabra del Señor, pero que se ha desviado, pero que se ha apartado de la palabra del Señor. No importa que aunque use la misma palabra como para decir y justificar que sigue en la verdad, por cuando está lejos de la verdad. Gloria al Señor. Falsos profetas. ¿Sí, hermanos? Y saben qué, hermanos, y es por cierto lo que una gran multitud les encanta, es atraído, hermanos, es seducido por una gran multitud de creyentes de todo tipo de denominación, de todo tipo de color, no haciendo excepción, incluso, hermanos, de donde estamos, que hay quienes son atraídos por esas cosas, hermanos. Sí, hermanos, son atraídos. Incluso los que creemos en el Señor, hermanos, hay quienes son atraídos por esas cosas. Gloria al Señor. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mire, hay dos cosas: señales y prodigios. A su nombre.
Y es algo que tú y yo como pueblo de Dios tenemos que estar bien despiertos, bien atentos, hermanos, para que usted no sea engañado, sea seducido por la mentira, hermanos, gloria al Señor, por el engaño, para que caiga usted y lo acepte como una verdad, por cuanto es una gran mentira, hermanos. Pero es algo que en este tiempo, hermano, muchos creyentes tibios, creyentes que nunca se han afirmado, hermanos, porque esa es una realidad, que nunca se han afirmado, hermanos, y miran algo, hermanos, y miran a alguien usando, incluso, hermanos, usando el nombre de Dios, haciéndose pasar por alguien que ama a Dios y hace milagros. Y debo de aclarar, no es que no creamos en los señales, en los milagros, lo creemos porque Dios lo dijo en su palabra. Amén, hermanos. Para que no haya esa confusión de que alguien pueda decir, oh, entonces el hermano no cree en los milagros, en los señales. Por supuesto que las creemos, pero que haya evidencia que es respaldado por nuestro Señor Jesucristo y no por las mentiras. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, hermanos, eso es importante. Porque hay quienes, hermanos, quienes no están muy firmes, que entonces miran a alguien, hermanos, haciendo prodigios, sucediendo milagros. Fíjense bien, hermanos, que muchas veces hoy en este tiempo, hermanos, por cosita de nada lo hacen grande maravilla, le hacen grandes prodigios al pueblo incauto que nomás está ahí. Miren, hermanos, que no quiere despertar, y medio que despierta ahí y mira cosas y lo dejan bien ahí, hermanos, y los cree y los recibe. Gloria al Señor Jesús. Sabemos que para Dios no hay nada imposible alguno, hermanos. Para todo Dios le es posible, hermanos. Y no es que estemos dudando del poder de Dios. Dios lo puede hacer cuando Él desea, cuando Él quiere, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Pero no está tanto en que muchos que están bajo la apariencia de que son servidores de Dios, por cuando son falsos profetas. ¿Están aquí, hermanos? Y hacen grandes prodigios. Suceden grandes cosas. Y ¿saben qué, hermanos? El pueblo, una multitud se inclina hacia esas personas y dice, no, wow, mira aquel, mira aquella, cómo hizo y qué, cómo sucedió, y mira aquí, que mira acá. Y ¿saben qué, hermanos? Lejos de reconocer lo que Dios obra, van detrás del hombre, de la mujer. Y dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Pero por qué, hermano? Porque muchas veces van detrás de las falsedades, de la mentira, hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Y saben qué, hermanos? Dice la Escritura, hermanos, y eso no es de dudar, hermanos, también el enemigo puede hacer grandes señales, grandes prodigios que va a dejar impactado a una multitud, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Por eso es importante que tú y yo estemos despiertos, hermanos. Si esas señales y esos prodigios es de Dios o es del enemigo. Alguien pudiera decir, pues no puede ser del enemigo, porque aquella persona también cree en Dios, sí, pero si es un falso, a su nombre. Es importante que entendamos lo que nos dice la palabra, hermanos. Gloria al Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Si en aquel tiempo el Señor dijo esas palabras, y de hecho ya para cuando el Señor comenzó su iglesia en aquel tiempo, también ya habían falsos. ¿Cuánto más en estos tiempos, hermanos? Multitudes. Pero lo más impactante de todo es que aún el que está bajo la mentira, el error, el engaño, hermanos, jamás va a aceptar que está bajo una mentira. ¿Están aquí, hermanos? Jamás. Siempre va a levantar la palabra como su bandera y va a decir, no,
yo estoy en la verdad, y se encuentra con otro, también dice lo mismo, estoy en la verdad. Gloria al Señor. Por esa razón, hermanos, el que no está firme, el que no tiene conocimiento de la palabra, y sobre todo por cuando es perezoso, no se afirma, nunca crece, nunca madura, hermanos, son los que tienen más esa facilidad de ser engañados. Pero ahora fijémonos bien lo que dice la palabra, hermanos. Gloria al Señor. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Miren, hay una gran posibilidad, ¿están oyendo, hermanos? Hay una gran posibilidad de que también el que el Señor ya haya escogido, el que ya haya elegido, hermanos, sea engañado también, hermanos. Ahora, si el que fue escogido ya, hermanos, hay esa posibilidad de ser engañado, ahora pregúntese el que todo el tiempo se la pasa durmiendo en los cultos. A su nombre. Así sí, ya despertaron. ¿Se quedan? Pero en la realidad, hermanos, muchas veces, hermanos, hay quienes no crecen, hermanos. Nunca se maduran. Todo el tiempo tienen la actuación de un niño en cuanto al área espiritual, hermanos. Usted le pregunta algo y dice, ay, de veras, y de veras. Y nada, hermanos. A su nombre. Hay quienes nunca se han madurado, nunca han crecido, hermanos. Todo el tiempo están ahí, hermanos. Ni es más, hermanos, ni saben exactamente de lo que creen, hermanos. Están muchas veces porque le dijeron, no, pues es que aquí también creemos la verdad. Y muchas veces están porque alguien le dijo de esa forma. Pero hay quienes, hermanos, realmente no saben, hermanos, ni por qué, hermanos, ni qué creen, hermanos. A su nombre. Sí, hermanos. Hay quienes están, pero ni saben ni qué están creyendo tampoco, porque nunca ponen atención. Nunca se esfuerzan por aprender, hermanos. Y a veces son veteranos de 500 años en el Evangelio. Aleluya. Pero nomás están porque están, hermanos. ¿Usted ha visto las flores ahí en alguna mesa, hermano? ¿Para qué están ahí? Están de adorno, ¿eh? Para que se mire bonito. Y muchas veces hay creyentes que así están a lo largo de todo el tiempo de su caminar, hermanos, que nunca crecen. Y entonces cuando viene una mentira, un engaño, hermanos, son los más fáciles que crean, hermanos, porque no están despiertos. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice la palabra, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Gloria al Señor. Si hay posibilidad de engañar, de ser engañado a los que son escogidos, hermanos, pues pregúntese a aquellos, hermanos, que la lucha nunca le hacen, que todo el tiempo están todos tibios, que nunca se esfuerzan por buscar al Señor, hermanos, que a la misma vez están, pero que no están, hermanos. Su nombre. La realidad, hermanos, que están pero que no están. Físicamente alguien puede estar, pero su mente, su corazón no está con el Señor, hermanos. Hay quienes más que están por una responsabilidad, hermano, para que digan, voy para que el hermano no me regañe, porque no diga nada mejor. De nada sirve. Hay que afirmarnos para saber realmente qué es lo que estamos creyendo, hermanos. Gloria al Señor. Para que no al rato también digan, es que así dijo el hermano. Pero entonces, ¿qué dice su Biblia? Usted trae Biblia también. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Porque hay quienes, hermano, yo he escuchado multitudes de personas que dicen, es que así dijo el hermano, es que así dijo el pastor. Hay personas, hermanos, comprueben lo que es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Es importante que cada uno veamos lo que nos dice la palabra. ¿Concuerda o no concuerda? Gloria al Señor.
Pero hay quienes, hermano, por esa razón, hermanos, hay quienes, hermano, multitudes más porque alguien hizo un prodigio y ahí van, hermanos, aunque aquel otro está todo perdido, aunque es un falso, pero porque hizo un prodigio, hermanos, y ahí va la multitud, hermanos. Ay, ore por mí, por favor. Ay, ponga su mano, por favor, por mí. Y ahí va, ahí va. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. Qué triste, hermanos. Qué triste cuando alguien va buscando esas cosas, hermanos. Si la palabra del Señor nos hace una aclaración bien importante. Miren, no cierre ahí ahorita regresamos por ahí, hermanos. Vayan, hermanos, conmigo al libro de Éxodo, por favor, hermanos. Y veamos que también los falsos no se quedarán de brazos cruzados. Si la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, también hay señales, hay prodigios, que es de parte de Dios. Pero también los falsos no se quedarán de brazos cruzados. Y saben qué, hermanos, por lo regular, la mentira, la falsedad siempre es mucho más exaltado. ¿Sí, hermanos? La mentira, la falsedad será más exaltado, hermanos. Pero ya tiene Éxodo, hermanos. Capítulo 7. Veamos varios milagros o prodigios, mejor dicho, que se le fue hecho, pero que también los falsos hicieron lo mismito. ¿Tiene Éxodo capítulo 7, hermanos? Versículo 10. Todos lo tienen, quiero que lo vean, hermanos. Dice el versículo 10: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Miren, fijémonos este primer punto. Dios mandó a Moisés y a Aarón para que mostraran el prodigio, el milagro delante del Faraón. Pero el Faraón, hermanos, no se quedaría de brazos cruzados con sus hechiceros, dicho de otra palabra, los falsos. ¿Están aquí, hermanos? Dijo el Faraón: pues si vienen a tratar de impresionarme, dijo, yo también tengo hechiceros que también pueden hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron, hermanos? También tiraron la vara y se convirtió en culebra, hermanos. Pero Dios siempre llevará un punto a la delantera, hermanos. A su nombre. Dios siempre llevará un punto a la delantera. ¿Y qué sucedió en este caso? En ambos casos, la mano de Dios, el prodigio de Dios, el milagro de Dios también se tornó en culebra, pero también el prodigio de los falsos también se tornó en culebra, ¿cierto, hermanos? En ambos casos, tanto la verdad y la mentira parece que estaban compitiendo ahí, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Pero hubo una gran diferencia aquí, hermanos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? En donde Dios marcó una diferencia allí. Que el poder de Dios va a derrotar siempre la mentira, la falsedad. ¿Y qué sucedió, hermanos? La vara de Moisés se tragó la vara de los falsos. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre llevará a la delantera y va a derrotar la falsedad. Pero no porque sea eso. Por eso es que la palabra nos advierte, nos enseña de que nosotros tengamos cuidado, como dice la palabra: mirad que nadie os engañe. Parece ser que la mentira, el engaño es un punto en donde nosotros tenemos que estar cuidando, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Como pueblo de Dios hay que estar
despierto en cuanto al engaño, hermanos, porque el engaño también hará igualito, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? ¿Están escuchando? ¿Por qué creen que hoy en este tiempo, hermanos, muchos están confundidos, hermanos? Muchísimos están confundidos, que no les cabe ni en la menor parte en la cabeza de muchos hoy en este tiempo. Y dicen, pero hermano, a ver, explíquese usted, ¿cómo está eso? Si allá también adoran a Dios, si allá también alaban a Dios, allá también predican la palabra, allá también cantan coritos. A su nombre. Van a hacer toditito lo mismito. A su nombre. ¿O no hizo los hechiceros de Faraón lo mismo, hermanos? ¿Qué usaron? Vara usaron también. ¿Cierto o no, hermanos? Por eso hay quienes, hermanos, no están despiertos. No están despiertos. Por eso siempre dicen, pero es lo mismo. Aleluya. Si Dios te dijera, cabezón, no es lo mismo. Es la realidad, hermanos. Pero hay quienes, hermanos y hermanas, hay quienes dicen, pero hermano, yo llevo tanto el tiempo en el evangelio, yo sé también que es lo mismo. Llevará 500 años en el evangelio, pero pobrecito, pobrecita, no le ha amanecido. Aún todavía no entiende la diferencia, hermanos. Aún todavía no sabe distinguir, no sabe discernir, gloria al Señor Jesús. Pero miremos, usted podrá decir, bueno, pues esto fue lo único que sucedió. No. Versículo 19, hermanos. 19 dice, y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en las de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo gran sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron ¿qué? Lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor lo había dicho. Aquí pongamos atención. Nuevamente Moisés y Aarón levantan la vara, hermanos, por orden de Dios. Estos hombres, hermanos, iban por la voluntad de Dios, haciendo milagros y prodigios. ¿Están oyendo, hermanos? Porque si hay prodigios y milagros también, los que aman al Señor también. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué hicieron los hechiceros de Egipto, hermanos? También quizá levantaron su vara y también se convirtió las aguas en sangre también, hermanos. Veamos la capacidad de la mentira, del engaño. ¿Están oyendo, hermanos? O sea, no se reduce a algo pequeño, sino también trata de asimilar, trata de quedar a la altura de Dios para poder engañar a multitudes, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Va a tratar de usar y hacer exactamente lo mismo que los hijos de Dios. A su nombre. Pero realmente no significa de que sea de parte de Dios. A su nombre. No significa de que sea parte de Dios. Pero hay quienes aún no les ha amanecido y no logran entender esa diferencia. ¿Sí, hermanos? Muchos, no pocos, muchos dicen, es lo mismo, hermano.
Parece lo mismo, pero no es lo mismo. En este caso, hermanos, pareciera ser lo mismo. Moisés tira la vara, Aarón. Pero ¿saben qué, hermanos? Se convierte en culebra y el otro, los hechiceros también lo mismito hicieron. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso dice la escritura, y los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Qué significa? Que van a copiar, van a imitar lo que es la verdad, hermanos. Van a usar parte de lo que es la verdad. ¿Para qué, hermanos? Para tratar de confundir a una multitud, para que sean engañados, hermanos. Y sobre todo en este tiempo, hermanos. Gloria al Señor. Hoy en ese tiempo nadie se va a atrever y va a decir: oiga, yo soy falso profeta, créanme. Pues pobrecito, se va a desprestigiar solo, nadie le va a creer. Por eso, hermanos, muchos adormecidos están así, hermanos. Muchos que no tienen discernimiento, así están, hermanos. Bien cegados. Y cuando viene la mentira es lo primero que pescan ahí. Por eso dice la escritura: mirad que nadie os engañe, porque va a ser una de las señales de las cuales se van a anteceder, hermanos. Hoy por hoy en este tiempo, hermanos, el engaño, la falsedad está por todos lados, hermanos. Hay que tener cuidado, gloria al Señor Jesús, para no ser engañados. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos dos puntos en los cuales, hermanos, en donde el prodigio falso, las señales falsas, también trataron de asimilar lo que es respaldado por la mano de Dios, por obra de Dios. Y aparentemente se quedaron empatados ahí, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 8, versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 5 dice la palabra: y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron, ¿qué hicieron, hermanos? Lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Miren, veamos ahora, fijémonos bien, hermanos. Moisés y Aarón levantan la vara, salen las ranas de los estanques, de los ríos, de todos lados. A su nombre. Ellos eran representados por la autoridad de Dios, por el poder de Dios. Pero los hechiceros, los magos de aquellos tiempos, hermanos, también levantaron otra vara y dijeron: pues salieron las ranas, hermanos. Sorprendente, ¿verdad, hermanos? ¿O no es cierto, hermanos? ¿Qué estaban tratando de hacer ahí, hermanos? Convertir, asimilar, asemejar la verdad. Gloria al Señor Jesús. ¿Ustedes creen que el faraón creía el poder de Dios? Dijo: no, pues estos también, quién sabe dónde fueron a traer estos dos magos ya. Pero dijo: si yo también tengo mis magos, yo los voy a demostrar que también podemos. Pero no se les ocurrió ser así solo. Imitaron lo que Moisés y Aarón hicieron, hermanos. Imitaron. Gloria al Señor Jesús. Y vemos esos tres puntos, hermanos, prácticamente que sí lograron imitar, hermanos. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. Que si usted y yo nos hubiera tocado estar en ese tiempo, hermanos, y así con la carita que usted tiene, hermanos, ¿qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿A quién nomás le hubiera dado usted reconocimiento? ¿A Aarón? ¿A Moisés? ¿O también hubiera dicho:
Pues también Faraón cree en Dios también porque mira, pues hizo milagro. Sus hechiceros. Estoy seguro, hermano, que así como tiene la carita muchos, también hubieran dicho: bravo, bravo los hechiceros de Faraón. Gloria al Señor Jesús. Pero así está una multitud hoy en este tiempo, hermanos. No, mira, hermano, aquí sí está Dios, mira que aquí, que allá. Pobrecitos, hermanos. Pobrecitos. A veces no tienen ni el menor discernimiento, hermanos, qué poder está operando. Y hermanos, muchas veces están creyendo al poder engañoso, hermanos, a la mentira. Y esto no es una ocurrencia, hermanos. Van a ser señales que van a anteceder en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos siempre se enfocan en los terremotos. Dicen: allá viene el Señor, está bien. Pero no se dan cuenta, hermanos, de que muchos están siendo engañados, hermanos. Que se están siendo engañados multitudes. Gloria al Señor Jesús. El Señor fue muy enfático al decir: mirad que nadie os engañe. Versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios. ¿O no es cierto, hermanos? De tal manera que engañarán aún los escogidos, si fuere posible. ¿Por qué creen, hermanos, que hoy en este tiempo, hermano, muchos, su mente ya se quedó así, hermanos? Todo desviado, todo torcido, hermanos. Un tiempo que también tenían un poco una mentalidad distinto, pero ahora, porque se dejaron ser engañados, ahora usted le platica algo, dice: no, ahora esto es así. ¿Pero por qué, hermanos? Porque son quienes ya fueron engañados. Ya no pueden hacer la diferencia alguno, hermanos. Ya no pueden decir: no, esto es la verdad y esto es la mentira. No, hermanos. Pobrecitos, hermanos. Qué triste, hermanos. Qué triste para el hombre, la mujer, que haya creído en la mentira, hermanos, creyendo que es una verdad, creyendo que es de parte de Dios, creyendo que es las maravillas, el prodigio de Dios, por cuanto es un prodigio engañoso de parte del enemigo, para que muchos sean arrastrados, hermanos, y dejen de estar firmes en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesús. La verdad, hermanos, muchos hermanos están así. Y saben que, hermanos, lo peor de todo es que aquellas personas ya no creen tanto en la palabra, sino creen tanto en aquellas personas que van haciendo milagros y prodigios. A su nombre. Pero saben que, hermanos, muchas veces se enfoca tantas sanidades dentro de los templos y dice: wow, otra sanidad. Está bien, gloria al Señor, no estamos diciendo, porque dice la Escritura que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si en aquel tiempo el Señor levantó paralíticos, sanó ciegos, cojos, de todo, mudos, aún resucitó a los muertos, ¿qué acaso Dios no lo puede hacer en este tiempo? Seguro que sí, Dios lo hace. Pero hay que ver qué poder es el que está detrás de esas maravillas. Amén, hermanos. Para no ser engañado, es lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pero multitudes, hermanos, multitudes están siendo engañados, están saliendo, hermanos, de la verdad y van detrás de la mentira, de la falsedad, hermanos. Impactante, hermanos. Miren, muchos de los que un día también dijeron: eso es mentira, pero ahora están dentro de lo que ellos llamaron un día la mentira, la falsedad, pero que ahora ya no lo aceptarán como una mentira, como un engaño. Ahora ya lo dan por hecho que todo es una gran verdad. Hay quienes se retractan y se dicen: qué equivocado estaba. Qué triste, hermanos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque fueron engañados.
Y todo porque nunca estuvieron firmes, gloria al Señor Jesús. Procuremos estar firmes, hermanos, gloria al Señor. Sobre todo porque el Señor ya viene pronto por su pueblo. Por eso dice la palabra, hay que perseverar, hermanos, y es un punto en donde nosotros tenemos que perseverar. Hay que seguir perseverando en cuanto a la verdad, retener la doctrina, crecer, y no solamente estar como cristiano tradicional, como cristiano que hay más ahí, unos cuantos coritos, unos cuantos versículos, ya tiene 100 años en el evangelio de bautizado y ya la tiene hecho. No, hermanos, olvídese de eso. Tenemos que aprender a caminar una vida con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A su nombre. Para que podamos entender la diferencia entre la verdad y la falsedad, entre los señales falsos, entre los prodigios falsos y entre las señales y prodigios verdaderos, hermanos, que son respaldados por Dios. A su nombre. Pero muchos no logran entender eso, hermanos. Y no solamente miembros, sino aún pastores, ministros, músicos que han sido desviados, que han sido engañados. Qué triste, hermanos. Qué triste. Gloria al Señor Jesús. Pero tú y yo tenemos que afirmarnos, hermanos, para que sea Dios el que nos ayude, el que nos siga guardando, hermanos, gloria al Señor Jesús, para no creer, para no recibir la mentira, la falsedad de nuestra vida, hermanos. Porque la mentira, la falsedad, el engaño, hermanos, parece que es muy atractivo para muchos. Es tan atractivo, hermanos. Y por lo regular, hermanos, siempre les va a dar una buena apapachada, hermanos. La mentira, el engaño siempre va a estar apapachando. ¿Por qué creen que en muchos lugares, hermanos, muy cómodos están, hermanos? Los miembros muy cómodos están. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el que lleva la palabra, hermanos, no lleva la palabra como debe de ser, hermanos. No es atalaya. Gloria al Señor Jesús. Por eso muchas veces el pueblo está tan cómodo, hermanos, recibiendo más y más engaños. Pero ¿saben qué, hermanos? La verdad, como lo he dicho muchas veces, la verdad muchas veces nos va a doler, pero la palabra nos cura, hermanos. La palabra nos reprende, nos exhorta, pero es un bien para nosotros, gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, intentamos lo que dijo el Señor. Vamos a regresar ahí en Mateo, hermanos. Gloria al Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Que quizás no es el punto esto, pero miren, hermanos, la Biblia hace referencia. ¿Cuántos son los escogidos? Son pocos. Y si son pocos, serán muy poquitos. A su nombre. Porque van a ser engañados. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué se espera de los que nunca se esfuerzan?